Hay lugares en el mundo que el tiempo ha decidido olvidar. Pequeños puntos en el mapa que existen en un susurro, en una advertencia. Uno de esos lugares es el pueblo de San Lázaro, un sitio rodeado de montañas y niebla espesa. La gente allí vive una vida simple, una vida tranquila. Pero sobre ellos, siempre vigilante, se alza una sombra, una presencia que les recuerda que la paz es frágil. Los habitantes no miran hacia arriba después del anochecer. Saben lo que habita en la cima. Saben que no deben hacerlo. Esa sombra tiene un nombre que se pronuncia con miedo y respeto. Le llaman el Cerro de los Lamentos. No es una montaña muy alta. No es particularmente imponente a la luz del día. Pero cuando el sol se esconde, todo cambia. La colina parece crecer. Se transforma en una silueta oscura y amenazante contra el cielo estrellado. Dicen que el viento que baja de sus laderas no es viento normal, es un suspiro, un lamento largo y triste que se arrastra por las calles silenciosas del pueblo y se mete hasta los huesos. En la cumbre del cerro hay una casa, una vieja casona de madera que se cae a pedazos. Sus ventanas son como ojos vacíos que miran al pueblo con una tristeza infinita. Nadie se ha atrevido a subir en décadas. Los más viejos del lugar cuentan historias, relatos que han pasado de padres a hijos. Cuentan que esa casa no está vacía, que algo terrible sucedió allí hace mucho, mucho tiempo. Algo tan doloroso que su eco se niega a desaparecer. Un eco que clama en la noche. Los niños de San Lázaro crecen con la advertencia. No te acerques al cerro, no escuches los lamentos. Y sobre todo, nunca, jamás, intentes subir a la casa abandonada. La curiosidad, les dicen, es una puerta a la oscuridad. Una puerta que, una vez abierta, es imposible de cerrar. El Cerro de los Lamentos es más que una simple colina. Es una tumba. Es un recordatorio perpetuo de una tragedia que manchó esa tierra para siempre. Una historia de amor, traición, y una pena que ni la muerte pudo silenciar. Hace un siglo, la casa en la cima del cerro era el hogar más hermoso de la región. Pertenecía a una joven mujer llamada Isabel. Era conocida en todo el valle por su belleza y su bondad. Su cabello era oscuro como la noche, y sus ojos brillaban con la promesa de un futuro feliz. Isabel estaba profundamente enamorada. Iba a casarse con un hombre de una familia adinerada de la ciudad. Su boda era el evento más esperado. La casa fue preparada para la gran celebración. Las flores adornaban cada rincón y la esperanza llenaba el aire. Isabel esperaba a su prometido con el corazón lleno de alegría. Llevaba su vestido de novia, blanco y puro como sus sueños. El día de la boda llegó. El sol brillaba con fuerza. Todo el pueblo estaba invitado a la fiesta en la gran casa del cerro. Las horas pasaron. El sol comenzó a bajar en el horizonte y el novio no llegaba. La música se detuvo. Las sonrisas se borraron de los rostros de los invitados. Solo se escuchaba el murmullo nervioso de la gente y el viento que empezaba a soplar con más fuerza. La tarde se convirtió en noche. La luna se alzó en el cielo, fría y solitaria. Isabel seguía esperando junto a la ventana, con su vestido de novia puesto. Su mirada estaba fija en el camino que subía por el cerro, pero el camino permanecía vacío. Entonces, un mensajero llegó. Traía una carta cruel y breve. El hombre que amaba, el hombre al que le había entregado su corazón, la había abandonado. Se había casado con otra mujer, una mujer con más dinero y más poder. La había engañado. El corazón de Isabel se rompió en 1000 pedazos. El dolor fue tan inmenso, tan profundo, que la consumió por completo. Los invitados se fueron en silencio, dejando a Isabel sola en la enorme casa, sola con su vestido de novia, sola con su dolor insoportable. La casa que iba a ser el nido de su amor se convirtió en la tumba de su felicidad. La traición había plantado una semilla de amargura en su alma, una semilla que crecería y se alimentaría de su sufrimiento hasta el final de sus días.
Isabel nunca se quitó el vestido de novia. Se convirtió en su segunda piel, un recordatorio constante de la traición y el amor perdido. Se encerró en la casa del cerro y se negó a ver a nadie. El pueblo la olvidó poco a poco. Se convirtió en una ermitaña, una sombra en su propia casa. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La comida se acabó, el fuego se apagó, pero Isabel no sentía el hambre ni el frío. Solo sentía el dolor agudo en su pecho, un dolor que no la dejaba vivir, pero tampoco la dejaba morir. Pasaba las noches caminando por los pasillos oscuros de la casa, susurraba el nombre de su amado, a veces lloraba, un llanto suave y desgarrador que el viento llevaba hasta el pueblo. Los habitantes de San Lázaro comenzaron a escuchar esos sonidos. Pensaban que era el viento jugando en las montañas, pero los lamentos eran demasiado humanos, demasiado llenos de pena. La hermosa casa en el cerro comenzó a ganar una reputación siniestra. La gente empezó a tener miedo de aquel lugar. Una mañana de invierno la encontraron. Unos cazadores que pasaron cerca de la casa notaron el silencio absoluto. No había humo en la chimenea. No había ninguna señal de vida. Forzaron la puerta y la encontraron en el salón principal. Estaba sentada en una silla, mirando por la ventana. Todavía llevaba su vestido de novia, ahora sucio y roto. Estaba delgada como un esqueleto. Había muerto de hambre y de tristeza. Su cuerpo estaba frío, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en el camino vacío. Pero la historia no terminó con su muerte. Su espíritu, dicen, quedó atrapado en la casa, atrapado por el dolor y la promesa rota. Su alma no pudo encontrar descanso. Estaba condenada a repetir su espera eternamente, a vagar por la casa que fue testigo de su mayor felicidad y su más profunda desgracia. La muerte no fue el final para Isabel, fue el comienzo de su leyenda, el nacimiento de un espectro atormentado cuyo único propósito es llorar su pena por toda la eternidad. Desde la muerte de Isabel, la casa en el Cerro de los Lamentos se convirtió en un lugar prohibido. La naturaleza comenzó a reclamar lo que era suyo. Las paredes se llenaron de grietas, el techo se hundió en algunas partes, pero la presencia de Isabel permaneció, más fuerte que nunca. Durante las noches, especialmente en las noches de luna llena, los fenómenos extraños se intensifican. Los valientes o los tontos que se han acercado lo suficiente cuentan historias que hielan la sangre. Cuentan que se escuchan lamentos. Los lamentos no son como el llanto normal de una persona, son algo más, un sonido que parece venir del alma misma de la tierra, un grito de dolor que atraviesa el silencio de la noche. Algunos dicen que también han escuchado música, una melodía de piano triste y lenta, como si alguien estuviera tocando una canción fúnebre. Es la música que debería haber sonado en su boda, una música que ahora solo acompaña su soledad eterna. La casa parece suspirar con una tristeza que se puede sentir en el aire. Además de los sonidos, hay otros fenómenos. Luces que se encienden y se apagan en las ventanas vacías. Sombras que se mueven dentro de la casa, danzando lentamente como si estuvieran en un baile macabro. La gente del pueblo que vive más cerca del cerro jura haber visto una figura blanca. Una mujer con un vestido largo que se para junto a la ventana principal. Se queda allí durante horas, inmóvil, esperando, siempre esperando. Es el espíritu de Isabel, condenado a repetir su vigilia noche tras noche. El clima alrededor de la casa también es extraño. Incluso en las noches más claras y tranquilas, una niebla fría y densa parece abrazar la cima del cerro. La temperatura baja bruscamente cuando te acercas. El aire se vuelve pesado, difícil de respirar. Es como si la tristeza del lugar fuera tan intensa que afectara al propio ambiente. La casa no solo está embrujada, está enferma. Enferma de una pena que se ha vuelto contagiosa, manchando todo lo que la rodea. El Cerro de los Lamentos es su dominio, y ella no permite visitas.
Las leyendas viajan, se esparcen como el fuego en un campo seco. Y la historia del Cerro de los Lamentos llegó a los oídos de Daniel, un joven periodista de la ciudad. Daniel era un hombre práctico, escéptico. No creía en fantasmas ni en maldiciones. Para él, cada leyenda tenía una explicación lógica, un fenómeno natural malinterpretado, una historia inventada para asustar a los niños. Decidió que la leyenda de Isabel sería su próximo gran artículo. Iba a viajar a San Lázaro y a desmentir el mito. Daniel llegó al pueblo en una tarde gris. El ambiente era pesado, silencioso. La gente lo miraba con desconfianza. Cuando mencionó su interés por la casa del cerro, las caras se volvieron serias. Le advirtieron, le contaron las historias, le rogaron que no subiera. Ese lugar está maldito, joven, le dijo un anciano en la plaza del pueblo. Nadie que sube de noche regresa siendo el mismo. Pero las advertencias solo aumentaron la curiosidad de Daniel. Para él, todo era parte del folclore local, parte del encanto rústico. Equipado con una cámara, una grabadora y una linterna, Daniel se preparó para su expedición. Su plan era simple: entrar en la casa durante la noche, grabar lo que sucediera y demostrar que no había nada sobrenatural. Quería capturar el sonido del viento, fotografiar los juegos de luces y sombras causados por la luna. Quería escribir un artículo que explicara racionalmente el misterio. Quería transformar el miedo en una simple anécdota. Estaba seguro de que encontraría cables viejos, corrientes de aire o cualquier otra cosa mundana. Esperó a que la noche cayera por completo. La luna, casi llena, iluminaba débilmente el paisaje. Mientras el pueblo se encerraba en sus casas, Daniel comenzó su ascenso. El camino era empinado y estaba cubierto de maleza. El aire se volvía más frío con cada paso. Podía sentir las miradas de los aldeanos desde sus ventanas, aunque no viera a nadie. Sentía el peso de la leyenda sobre sus hombros. Pero su escepticismo era su escudo. No tenía miedo. O al menos, eso era lo que se decía a sí mismo. La puerta principal de la casa estaba entreabierta, chirriando con el viento. Daniel la empujó y entró. El interior era un caos de polvo y decadencia. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas, que parecían pequeños fantasmas en la penumbra. El aire era gélido y olía a humedad y a tiempo detenido. El silencio era total, absoluto. Un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Daniel encendió su linterna. El haz de luz cortaba la oscuridad, revelando telarañas que colgaban del techo como candelabros rotos. Empezó a explorar, cámara en mano. Caminó por el gran salón. El suelo de madera crujía bajo sus pies con cada paso. Era el único sonido. O eso creyó al principio. Pronto, comenzó a escuchar algo más. Un susurro muy bajo, casi inaudible. Pensó que era el viento colándose por las grietas de las paredes. Continuó su camino, subiendo la gran escalera que llevaba al segundo piso. A medida que subía, el susurro se hizo más claro. No era el viento, era una voz. La voz de una mujer que lloraba suavemente. Daniel se detuvo. Su corazón empezó a latir más rápido. En el pasillo de arriba, todas las puertas estaban cerradas, excepto una al final. De esa habitación provenía el llanto. Y también una luz azulada y pálida que se filtraba por debajo de la puerta. El frío se hizo insoportable. Daniel podía ver su propio aliento en el aire. El miedo, un sentimiento que creía no tener, comenzó a apoderarse de él. Su escepticismo se estaba derritiendo como la cera de una vela. Aún así, su curiosidad de periodista fue más fuerte. Tenía que ver, tenía que saber. Caminó lentamente hacia la puerta abierta. Al asomarse, la vio. Allí estaba ella, de espaldas a la puerta, mirando por la ventana. Una figura alta y delgada, envuelta en un vestido de novia blanco y andrajoso. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros. No se movía, solo lloraba.
Daniel levantó su cámara temblando. Quería una prueba. Pero en ese momento, el llanto se detuvo. Lentamente, muy lentamente, la figura comenzó a girar. Daniel no pudo ver su rostro. Estaba cubierto por un velo, pero sintió su mirada. Una mirada llena de un dolor tan antiguo y profundo que lo paralizó por completo. Lo que sucedió después, nadie lo sabe con certeza. Cuando Daniel no regresó al día siguiente, la gente del pueblo se preocupó. A pesar de sus advertencias, sentían la responsabilidad. Un grupo de hombres, armados con machetes y crucifijos, subió al cerro a plena luz del día. El sol brillaba, pero la colina se sentía fría. La atmósfera opresiva no desaparecía ni con la luz más brillante. Llegaron a la casa y encontraron la puerta abierta, tal como Daniel la había dejado. Entraron con cuidado, llamándolo por su nombre. No hubo respuesta. La casa estaba en silencio, un silencio antinatural. Buscaron en cada habitación, en cada rincón polvoriento. No había rastro de Daniel. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Lo único que encontraron fue en el suelo del pasillo del segundo piso, justo frente a la última habitación. Allí estaba su cámara. Estaba rota, como si alguien la hubiera lanzado con una fuerza increíble. A su lado, en el suelo, estaba también su libreta de notas. Uno de los hombres recogió la libreta. Estaba abierta en la última página. La escritura de Daniel era temblorosa, casi ilegible. Había escrito solo unas pocas palabras, como si no hubiera tenido tiempo para más. Las palabras decían: es real, el dolor es real. No debía haber venido. Ella sigue esperando. No había nada más. De Daniel nunca más se supo. Desapareció sin dejar rastro. Su coche permaneció en el pueblo durante semanas, un recordatorio silencioso de su arrogancia y su trágico final. Desde entonces, la leyenda del Cerro de los Lamentos se hizo más fuerte. La desaparición de Daniel se convirtió en la prueba definitiva de que la casa estaba maldita. Nadie en San Lázaro volvió a mencionar la idea de subir al cerro. La advertencia se convirtió en ley. La casa de Isabel sigue allí, en la cima, esperando en silencio. Y su espíritu, dicen, ya no espera sola. A veces, los que se atreven a mirar con binoculares juran ver dos figuras en la ventana. Una mujer de blanco, y a su lado, una sombra oscura que la acompaña en su eterna vigilia.